comenzar la porción de Daniel capítulo 4, verso 25 y 26. Y de esta porción vamos a extraer el tema, que es prácticamente la frase final del verso 26. Pero vamos a leer entonces Daniel capítulo 4, verso 25 y verso 26. Aquí está la interpretación del segundo sueño que Nabucodonosor tuvo sobre un árbol gigantesco que luego tuvo que ser cortado. Así que viene la interpretación dada por Daniel y le dice: te echarán de entre los hombres y con las bestias será tu morada. Permítame que esto se me desconectó. Présteme, hermano César o alguien ahí la corriente, por favor. Aleluya. Estamos en Daniel 4:25. ¿La otra punta? Gracias. Gracias. Muy bien, volvemos esta mañana para la edición del video. El tema de esta mañana es: el cielo gobierna. Y vamos a ocupar como base Daniel capítulo 4, verso 25 y 26, donde encontramos a Daniel dándole la interpretación al rey sobre el segundo sueño que él tuvo. Así que en el verso 25 leemos lo siguiente: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. A mí me impactó esta frase: el cielo gobierna. El gobierno, la autoridad, el poder, el dominio le pertenecen a Dios siempre. Aunque hayan épocas o hayan habido épocas en que, por ejemplo, los enemigos del pueblo de Dios tomaran el control, como en el tiempo de los jueces o en el tiempo de los reyes, cuando los israelitas eran derrotados, o en nuestro tiempo cuando circunstancias se levantan en contra nuestra, o hay enemigos que todavía no han sido vencidos y aparentemente toman el control y tienen la autoridad. Un verdadero creyente debe de saber esto siempre: Dios gobierna en el reino de los hombres. Dios tiene toda la autoridad y toda autoridad procede de Él. No hay ni una sola autoridad que no haya sido establecida o permitida de parte de Dios. Y Dios da la autoridad con el propósito de edificar, de bendecir, de cubrir, de proteger, y da la responsabilidad de someterse a la autoridad. Así que Dios a algunos los va a juzgar por no respetar o por no someterse a la autoridad, pero a otros los va a juzgar por el abuso de la autoridad. Generalmente hay un abuso del poder y de la autoridad que termina en una actitud de arrogancia, de orgullo, de independencia, y esto particularmente se ve bien marcado en la historia de los reyes. Y aquí tenemos a uno en particular, Nabucodonosor, que era el gobernante del imperio más grande, más glorioso de todo el mundo. Salomón tuvo un reino, pero Nabucodonosor tuvo un imperio. Hay una gran diferencia. Salomón era el rey, era el representante, el gobernante de parte de Dios sobre el pueblo de Israel, pero no sobre otras naciones, sino sobre el pueblo.
y él hizo alianzas con otras naciones y tuvo paz. Pero Nabucodonosor era el rey de todo un imperio. Y bíblicamente e históricamente usted puede aprender sobre los imperios mundiales. Y Nabucodonosor es la cabeza de ese imperio glorioso que ha existido sobre la tierra. Y es este rey a quien Dios escoge para poder revelarle algunas cosas, en quien Dios se manifiesta y a quien Dios le da sueños. En este pasaje lo que encontramos es la interpretación del segundo sueño que Nabucodonosor tuvo, el del árbol cortado, y el árbol era él. Y a través del sueño Dios le revela que lo van a cortar, pero que va a quedar un tronco. Y eso es un simbolismo de que su reino va a quedar ahí todavía pendiente, no va a ser desarraigado, pero que él va a ser echado por 7 años entre los animales, iba a perder la razón, le iba a caer la lluvia, iba a pastar juntamente con los bueyes, con los asnos, porque su mente se iba a trastornar por un decreto divino. Dios iba a humillarlo por causa de su gran arrogancia. Ahora es interesante entender la secuencia de los hechos, porque este es el segundo sueño de Nabucodonosor. Él tuvo uno antes. Él tuvo uno con respecto a una estatua, a una imagen que tenía cabeza de oro, que tenía pecho de plata, que tenía los muslos y la cintura de bronce, que tenía las piernas de hierro y tenía los pies mezclados de hierro y de barro. Y a través de esa revelación que Dios le dio por medio de este sueño, Dios estaba mostrándole a Nabucodonosor las cosas que habrían de suceder en el futuro. Pero es interesante, le decía, entender que en la secuencia de eventos a Nabucodonosor se le da un segundo sueño, se le da la interpretación del sueño y se ejecuta el juicio sobre él, porque a pesar de que él ya había tenido un primer sueño, en otras palabras, ya había tenido revelación, no había hecho nada con ella. Y esto me lleva al primer punto de aplicación práctica en nuestra vida. ¿Qué hace usted con la revelación de la palabra de Dios? Porque uno puede tener revelación y puede no tener revelación. Ahora, cuando uno tiene revelación de la palabra, o sea, entendimiento de la palabra, comprensión de la voluntad de Dios, ahora lo que hace falta es, ¿qué voy a hacer yo con la revelación que tengo? Por ejemplo, ¿cuántos saben que Jesús volverá? Tenemos que hacer algo con respecto a esa revelación. No podemos vivir igual que el mundo, que no sabe que Cristo va a volver. Nuestra vida tiene que ser cambiada, porque sabemos, porque tenemos la revelación de que Él volverá. Otro ejemplo, ¿cuántos tienen la revelación de que Jesús llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? ¿Nos vamos a quedar quietos, pasivos, esperando que Dios haga su voluntad de una manera ingenua o hasta cierto punto ignorante de que tenemos que actuar en fe para apropiarnos de la bendición, de la provisión de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la revelación que recibimos? Es quizá uno de los puntos más importantes que tengo que compartirle a usted esta mañana. Porque usted tiene revelación de la palabra, usted tiene conocimiento de la palabra, pero ¿qué hace usted con esa palabra? Usted se va de nuevo a su trabajo, a su negocio, a sus cosas, y gradualmente el mundo lo envuelve de tal manera que cae a un estilo de vida igual que el mundo. Tiene temor de las mismas cosas que tiene temor el mundo. Actúa de la misma manera que actúan los hombres sin Dios en el mundo. Tiene las mismas pasiones de celos, de carnalidad, de ira, de contienda, igual que la gente sin Cristo. Entonces podemos descubrir que no hemos hecho nada con la revelación que tenemos. En otras palabras, a través de esta escritura puedo mostrarle que no hubiera sido necesario un segundo sueño para Nabucodonosor si él hubiera hecho algo con la primera revelación que él tuvo. Pero fue necesario un segundo sueño. Y no solamente fue necesario un segundo sueño, sino que fue necesario que se ejecutara el juicio.
Así que vamos al verso 31. En los versos anteriores Daniel le dijo lo que le iba a pasar, que iba a ser echado de entre los hombres a vivir con los animales. Verso 31 se encuentra el juicio que había sido anunciado, ahora ejecutado. Verso 31. Nabucodonosor acaba de decir que esa es la gran Babilonia que él ha edificado. Se le olvida la revelación de los dos sueños. Y dice la escritura en el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. En la misma hora que él habló, se mostró arrogante por sus logros, al considerarse el autor de la gloria de Babilonia, al considerarse el rey del imperio, intocable, invencible y sin que hubiera nadie más grande que él. Hay una voz del cielo que le dice: vas a ser humillado durante 7 años, vas a ser echado entre los animales, para que reconozcas que el Dios Altísimo es el que gobierna sobre el gobierno de los hombres. Se repite la idea con la que terminamos el párrafo anterior, que es la que me encanta, del verso 26. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Cuántos ya van entendiendo que el cielo gobierna? ¿Y cuántos pueden gozarse de que el cielo gobierna, hermano? Mire, hay una aplicación práctica de fe diaria en esto de que el cielo gobierna. De que Jehová Dios, el Altísimo, el Eterno, el Dios Todopoderoso, tiene el dominio de todas las cosas. Porque, hermano, Dios puede cambiar en un instante nuestras circunstancias. Dios puede deshacer cualquier enfermedad en un instante. Dios puede darle vida a los muertos. Dios puede detener la tierra si es necesario, como lo hizo en el tiempo de Josué. Dios puede hacer incluso que la tierra se retroceda, como lo hizo en el tiempo del rey Ezequías. Dios puede hacer todas las cosas a fin de bendecir a su pueblo. Mire, piensa en esto que es sumamente importante. Las cosas que Dios hace, ¿para quién las hace? Para nosotros, para su creación. Dios no necesita hacer nada para Él. No hay nada que pueda causar que Él sea más grande. Él no puede aprender, Él no puede crecer, Él no puede extenderse. Él es el que lo llena todo. Él es el más que suficiente. Y en su carácter de misericordia, de amor y de bondad, Él muestra una cantidad de cuidados sobre su creación. Y todas las cosas que Dios hace y los milagros que Dios hace son para beneficiarnos a nosotros. Pero nosotros como creyentes tenemos que aprender a vivir cada día con esto en mente: el cielo gobierna. Parece que los malos gobiernan, pero es Dios quien tiene el gobierno. Parece que los impíos se han levantado con poder, con autoridad, pero Dios los tiene en resbaladeros y en el momento que Dios determina, desaparecen. Son cortados. Así escribió un salmista, que cuando los impíos prosperan es para ser cortados, dice. ¿Y quién los va a cortar? El que gobierna sobre el reino de los hombres. Entonces a Nabucodonosor fue necesario darle esta revelación porque él era el emperador mundial. Fue necesario darle esta revelación de que Dios gobierna sobre el reino de los hombres, que el Altísimo, aunque él tenía muchas deidades, él tenía que saber que hay uno solo que es el Altísimo. Hay uno solo que es el Todopoderoso. Hay uno solo que es el Eterno.
Y ese es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham. Ahora, vemos entonces que a Nabucodonosor se le da un segundo sueño, se le da la interpretación del sueño y se ejecuta el juicio que se le había anunciado. ¿Por qué? Porque no hizo nada con la revelación. Y aquí nosotros apliquémoslo. ¿Qué estoy haciendo con la palabra que conozco? ¿Cómo estoy viviendo con la palabra que he recibido? Con la instrucción, con la sabiduría que me ha sido dada. ¿Cómo, de qué manera la palabra está afectando mi vida, mis relaciones, mi negocio? ¿De qué manera la palabra ha cambiado, ha limpiado mi vida para afectar mi relación con mi mujer, con mis hijos, con mis empleados, con los vecinos? Porque Dios quiere transformarnos con la palabra. Y Dios nos da su espíritu para poder ejecutar esa transformación. Pero nosotros tenemos que ser obedientes, someternos a la autoridad de la palabra y a la alianza del Espíritu para poder ser cambiados. Pero resulta que al igual que Nabucodonosor, podemos recibir revelación y no hacer nada. Nabucodonosor no hizo nada. Vino el juicio sobre él. Y hasta después que vino el juicio, 7 años. ¿Se imagina usted un hombre? 7 años, no en la calle, en las cunetas, pidiendo para un café. Y un pan dulce. No en las calles, durmiendo en el parque y pidiendo que alguien le regale un par de zapatos y unas monedas. No, trastornado, con una mente como de animal, comiendo zacate. La lluvia le caía encima y la soportaba. Se asoleaba. Anduvo desnudo, sus uñas le crecieron, su pelo le creció, era como un animal, estaba trastornado. 7 años. ¿Por qué? Porque no hizo nada con la revelación que había recibido. 7 años porque la palabra de Dios que le fue enviada no provocó en él ninguna reacción hacia Dios. Y entonces Daniel tiene que decirle, mira, 7 tiempos van a pasar sobre tu vida hasta que reconozcas que el cielo gobierna. O sea que le está diciendo, hay esperanza todavía. Cuando reconozcas que el cielo gobierna, entonces tu reino va a ser restablecido. Y sucedió, hermano. Nabucodonosor fue humillado. Nabucodonosor pasó por ese tiempo en el cual su mente fue trastornada, actuando como un animal. Le fue devuelta la razón a los 7 años y luego él escribe acerca de su experiencia. Y en el verso 37 del mismo capítulo 4 encontramos lo que fue la reacción de Nabucodonosor y su conclusión después de lo que le había pasado. Daniel capítulo 4, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Aleluya! Nabucodonosor llegó a esta conclusión: el Dios Altísimo es digno de recibir alabanza. ¿Cuántos ya llegaron a esa conclusión? Entonces cada vez que estemos aquí, por favor, síganos y métase con nosotros. Levante su voz, meta su corazón, meta su pasión, su sentimiento en la alabanza y en la adoración. Si usted ya entendió que Él es digno de alabanza, dele lo mejor que usted pueda darle. Nabucodonosor tuvo que esperar 7 años de humillación para reconocer que Dios gobernaba. Y esto tiene una aplicación práctica en la vida de muchos creyentes. Es como que para muchos creyentes ha sido necesario, es necesario y todavía será pasar por una etapa de humillación, de padecimientos, de vergüenza, de debilidad, hasta que reconozcan que Dios es digno de suprema alabanza. Y mientras no pasen por esa etapa de enfermedad, de muerte, de esa etapa de necesidad, de opresión y de angustia, y su corazón se humille,
no van a poder darle la gloria a Dios. Mire, quiero que entienda que a Nabucodonosor Dios le da un sueño y él no hace nada correcto con respecto a ese sueño. Le da un segundo sueño y tampoco alinea su corazón con Dios en base a la revelación que está teniendo. Tiene que sufrir las consecuencias y hasta después él ahora concluye: yo alabo al Dios Altísimo y reconozco que es suyo el poder, le doy a él la gloria y ahora yo entiendo, él puede humillar a los que andan en orgullo o enaltecido. Pero esto refleja la vida de muchos creyentes. Reciben la palabra, reciben la palabra, reciben la palabra, pero no hacen nada con la palabra. No cambian. No caminan en temor. No caminan en fe para recibir las bendiciones. Nabucodonosor entendió que Dios le había dado a él el reino. ¿Por qué no le dio las gracias a Dios por haberle dado el reino? Porque él pensó de que él, con su habilidad, con su estrategia, con su poderío militar, es que había logrado engrandecer el imperio. Y no le dio la gloria a Dios. Así que tuvo que ser humillado. De igual manera, yo creo que existirán cientos y miles de historias de creyentes que han recibido la palabra, han recibido una instrucción de parte de Dios, han recibido conocimiento de la Biblia, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Luego vienen al fracaso, al sufrimiento, al dolor. Algunos logran levantarse, logran reaccionar y entonces tienen testimonio diciendo: antes yo andaba lejos del Señor. La iglesia para mí era una costumbre, no tenía propósito, no tenía significado, pero me metí en este problema, caí en este pecado, me hundí y entonces sí busqué a Dios de verdad, tuve un encuentro verdadero con Cristo y Él me levantó y aquí estoy yo para la gloria de Dios, pero después de haber sufrido. No era necesario que Nabucodonosor comiera con los bueyes 7 años. No es necesario que usted padezca como el hijo pródigo. No es necesario que usted tenga que ser humillado. Pero nosotros decidimos cuál es el camino que vamos a tomar. El camino de la humillación voluntaria delante de Dios, reconociendo que Él es digno de toda la gloria y dependiendo de Él en todas las cosas y encomendándonos, como dice la Escritura, o el camino de la arrogancia, de la soberbia, la independencia. No necesito a Dios, estoy joven, tengo dinero, tengo fuerzas, tengo recursos, tengo profesión. Y entonces se va caminando en un camino que parece derecho, pero su fin es de muerte. Y luego regresar golpeado por la vida. Algunas jóvenes cristianas después de un aborto, jóvenes cristianos después de que han dejado a una joven embarazada y el niño o la niña quedó abandonado y a saber quién va a ser el padrastro. Jóvenes que se meten en los vicios, caen, se hunden y después solo tienen el cuento: yo fui cristiano, mi mamá es cristiana, mi papá también. No es necesario que pasen 7 años para reconocer que Dios merece toda la gloria. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Dios merece la alabanza y toda la adoración por causa de su bondad, de su poder, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Pero depende de nosotros la reacción que vamos a tener ante la revelación de la palabra. Es importante para edificar nuestra fe detenernos en algunos sucesos. Mire, en Daniel capítulo 2, verso 31 al 35, se encuentra el primer sueño o la revelación del primer sueño que Nabucodonosor tuvo. Por cierto, la historia aquí es bien interesante porque el sueño que el rey tuvo lo olvidó y él luego quiere que le interpreten el sueño, pero no les dice a los magos ni a los adivinos cuál es el sueño. Imagínense qué difícil se le puso el rey. Como que yo le pregunte a usted: hermanos, ¿qué comí ayer al mediodía? ¿Qué comí ayer al mediodía? Ahora imagínense, más terrible es lo del sueño, ¿verdad? Porque ¿qué comí? Alguien sabe dónde estuve y qué comí. Pero en el sueño, hermano, que es algo secreto, personal, y a este rey loco
se le ocurre la idea de matar a los adivinos y a todos los magos y a todos los astrólogos si no le dicen qué soñó y qué significaba el sueño. Pero Dios estaba moviendo todas las circunstancias para probar algo. Él da la revelación a quien Él quiere. Y Él se las iba a dar a Daniel. Y al final Daniel es el que recibe la revelación de qué es lo que el rey soñó y qué es lo que significaba el sueño. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a una reacción en lo espiritual, en la dependencia de Dios, ya casi al final. Vemos entonces que Nabucodonosor tiene un primer sueño donde está la imagen. Esta imagen representa, según los mejores entendidos de la Biblia, a los 4 grandes imperios mundiales que han existido. Si usted estudia un poco de historia, usted va a encontrar que todo esto se puede probar. Y podemos establecer que allá por el año 600 al 539 antes de Cristo estaba establecido el imperio babilónico. Y Daniel le dice a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro de esa estatua que él ha visto en el sueño. Pero el imperio de Babilonia fue traspasado posteriormente a los medos y luego a los persas y se conformó un imperio entre los medo-persas entre el año 539 al 331 antes de Cristo. Y a este imperio de los medo-persas se le coloca en la condición siguiente del pecho y los brazos de plata en la imagen que el rey Nabucodonosor recibió en el sueño. Pero luego de los medos y los persas viene el imperio griego. Y el imperio griego históricamente fue establecido desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y el imperio griego está representado por el vientre y los muslos de bronce. Ahora, cada uno de los imperios viene siendo menor. El mayor era Babilonia. Y Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. Dios te ha dado a ti el poder, la riqueza, el dominio, la autoridad. Y a ti se han sujetado todas estas naciones porque Dios le da el reino a quien Él se lo quiere dar. Pero luego los imperios posteriores eran menores, eran más débiles, se van debilitando. Aunque eso no significa que no fueran terribles, como en el caso de los romanos, que están representados en las piernas de hierro, que dominaron desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Es por eso que probablemente aquí haya un grupo de personas que pertenecen a la generación que cuando estudiaron se les enseñó un poco sobre la literatura greco-romana. Se hablaba acerca de la cultura griega y la cultura romana, porque hubo una sucesión: Babilonia, medo-persas, griegos, romanos. Y son los romanos los que dominaban en el tiempo del Señor Jesucristo. Son los 4 grandes imperios mundiales, representados en la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Pero el imperio romano se terminó en el 476 y desde entonces no ha habido ningún otro imperio. Han habido cruzadas, han habido reinos, pero imperio así como tal no ha existido. Y entonces surge un espacio de tiempo donde se revela a través del libro de Daniel y también a través de otros profetas y a través del libro de Apocalipsis, que va a surgir un reino basado en alianzas. No va a ser un imperio. Y por eso se le muestra a Nabucodonosor que la imagen, la estatua tiene dedos de barro, pies de hierro, pero que así como el hierro y el barro no se mezclan, habrá un reino donde las naciones se van a aliar, pero no va a ser un imperio. No se va a consolidar como tal, sino que van a ser naciones unidas con propósitos específicos, quizá como la ONU, quizá como la Comunidad Económica Europea, naciones unidas, grupos de naciones que van a tener un propósito específico, como por ejemplo en el
Nuevo Testamento, ya aplicando el libro de Apocalipsis, se nos habla de que las naciones se van a levantar para querer destruir a Israel. De cualquier manera, el punto es que la imagen representa cuatro imperios mundiales, y representa también a través de los pies a un quinto reino. Pero ese reino va a ser un reino de naciones aliadas, no un imperio bajo un gobernante, sino un acuerdo. Pero esto también nos da la idea, en base a revelaciones que vienen más adelante a través de Daniel y del anticristo, que aquí tiene que ver algo espiritual, tiene que ver Roma, porque Roma tiene que resurgir. Y el control que Roma ha tenido ha sido a través del sistema religioso. El Vaticano es conocido como una nación independiente. Y el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con la mayor parte de naciones del mundo. El Vaticano es conocido como un estado. Tienen su propia moneda, tienen su propio gobierno, tienen su propia policía. Es un pedacito de tierra, pero es reconocido como un estado. Y espiritualmente, el Vaticano, que es el vestigio que ha quedado de Roma, tiene dominio sobre el mundo y tiene alianzas con los gobernantes. Y aquí, de una manera simbólica y espiritual, se nos habla de un reino que va a estar basado en alianzas, pero resulta que la profecía dada por Dios a través de Daniel, la revelación de los sueños que recibió Nabucodonosor, dados a Daniel, nos muestran algo. Es después de ese quinto reino que Dios va a levantar su reino. Y eso viene a partir del verso siguiente. En el verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Mire, hermano, qué interesante comprender que nosotros podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que lo que Daniel recibió y miraba hacia adelante ya se cumplió. Porque Daniel recibió una revelación de los imperios y él estaba delante del primer emperador, Nabucodonosor. Pero Daniel continuó sirviendo con Belsasar, que también era parte de Babilonia. Pero luego también Daniel siguió sirviendo con Darío. Y después aparece Ciro. Entonces Daniel sirvió en esa secuencia de gobernantes y de emperadores, de los cuales él supo por revelación hacia el futuro. Pero nosotros estamos aquí adelante y miramos hacia atrás y nos damos cuenta que lo que a Daniel le fue revelado se cumplió. Ahora, a Nabucodonosor se le explicó: tú sos la cabeza de oro. Después de ti viene otro emperador, el pecho de plata. Después vendrá otro, la cintura y los muslos de bronce. Y después vendrá otro, las piernas de hierro. Pero Nabucodonosor no hizo nada con esa revelación. No entendió que Dios es el que quita reyes y pone reyes. No entendió que Dios es el que muda los tiempos, que Él es el que da la sabiduría, la inteligencia, las riquezas y el dominio. No lo entendió hasta que fue humillado. Ahora nosotros tenemos que aprender la lección al ver lo que le sucedió a Nabucodonosor, al ver la indiferencia, al ver la falta de reverencia, la falta de temor y la falta de humillación que él mostró, porque tuvo que ser humillado. Y enfocarnos principalmente en esto: si lo que a Daniel se le reveló que iba a suceder ya sucedió, porque ya pasaron los 4 imperios mundiales, y se le hace saber que el quinto reino, que no es un imperio, sino que alianza de naciones, va a ser la última forma de gobierno humana, y que luego el reino de Dios va a ser establecido, nosotros tenemos que vivir con esa expectativa. El reino de los cielos se ha acercado. Miramos hacia atrás en la historia, nos damos cuenta que los 4 imperios ya pasaron. El quinto reino, que es algo espiritual, que tiene que ver con Roma,
dominando a las naciones, tiene que ver con Roma y el dominio a través de la idolatría, a través de un sistema religioso de confusión que lleva a la gente hacia la muerte, tiene que ser destruido. Pero literalmente se va a levantar un reino de gobernantes políticos, de gobernantes con el poderío militar, a diferencia del Vaticano, que sí se van a levantar en contra de Israel para querer destruirlo. Y nosotros podemos estar atentos a las profecías bíblicas y darnos cuenta que lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente ya está escrito en la palabra. Dios ya tiene sentencias sobre Damasco, sobre Siria, sobre Egipto, sobre Samaria, en los profetas, hermano. Usted puede encontrar lo que Dios hace siglos ha dicho que Él va a hacer. Los juicios que Él ha decretado que van a suceder. Lo que pasa es que nosotros, con que ni siquiera entendemos bien lo de la autoridad del creyente, lo de la sanidad, lo de la prosperidad, menos que nos vamos a meter en la profecía bíblica, ¿verdad? Porque no hay una diligencia, no hay un amor, no hay un anhelo por la revelación, por la comunión con Dios y por caminar en su temor y en obediencia. No, da igual entender la Biblia que no entenderla, estar en la iglesia que no estar en la iglesia, da igual. Entonces allá hay una actitud de indiferencia, de superficialidad que afecta las revelaciones que podamos recibir. Porque la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora nosotros podemos establecernos y aplicar esto para tomar una acción con respecto a la revelación recibida. Dios va a levantar un reino y ese reino no será destruido jamás, ni va a ser dejado a otro pueblo. Es interesante, porque los otros reinos habían sucesores, habían conquistadores, habían dominadores, pero Dios está diciéndonos en Daniel 2:44 que el Dios de los cielos va a levantar un reino. Ahorita mismo el cielo gobierna, pero Dios va a levantar un reino y la gente de Dios está esperando ese reino. La gente de Dios no está en los negocios de este mundo, sino que la gente de Dios está interesada y puesto los ojos en las cosas que no se ven, mientras se divierte en algunas cosas del mundo. Porque nuestra profesión es sacerdotes del Dios Altísimo. Su hobby es su trabajo. ¿Entendió eso? Su profesión es ser ministro de Dios. Su pasatiempo es ser licenciado, ingeniero, mecánico o lo que usted quiera. Pero su profesión es ser sacerdote del Dios de los cielos. Ahora nosotros tenemos que estar enfocados en que el reino viene, el reino será establecido, las leyes del reino ya están vigentes, el reino ya está aquí y ha comenzado a extenderse. Podemos recibir los beneficios del reino, mientras literalmente Dios levanta ese reino. Ahora entonces a Daniel se le hace saber que Dios va a levantar ese reino, que no va a ser destruido, que no va a ser dejado a otro pueblo y algo más. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. En el verso 35 del mismo capítulo 4 lo que dice es que van a ser desmenuzados sin que quede rastro. O sea, hermanos, que en el reino de Dios no habrá ni sombra de lo que son los reinos humanos. No va a quedar ninguna evidencia de lo que han sido los imperios humanos, ni de los reinos humanos. El reino de Dios es totalmente diferente. Y nosotros podemos vivir enfocados en que ese reino viene. Ese reino fue simbolizado con una piedra cortada de un monte, pero no con mano de hombre. La figura aquí es que no es un reino humano, no es un reino de hombres. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ubíquese y enfoque a Daniel
diciéndole al rey, mira rey, Dios te ha hecho saber ahora las cosas del futuro. Y la interpretación que te estoy dando es certera. Es la verdad. Lo que te estoy diciendo es la verdad. Tú sos el primer emperador. Vienen 3 emperadores más después de ti. Viene un 5.º reino que será una alianza de naciones. Pero después el Dios de los cielos establece su reino. Esto es la verdad absoluta. Daniel le hace saber a Nabucodonosor que estas son las cosas que van a suceder. Y yo pienso cuando llegamos a este punto, hermano, ¿qué cosas nosotros como iglesia sabemos que van a suceder que pueden afectar nuestra conducta, como se lo hacía la aplicación más temprano? Nosotros sabemos, entre otras cosas, sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe usted sobre eso? Eso tiene que afectar nuestra vida. Sabemos que vendrá un tiempo de gran tribulación en la tierra. Sabemos que se manifestará el anticristo. Sabemos que el Señor vendrá con poder y gloria al final de la gran tribulación. Bueno, voy a hablar por mí, pues. Sé que el Señor va a venir al final de la gran tribulación. Porque si digo sabemos, no estoy muy seguro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un conocimiento sobre el futuro, pero ese conocimiento sobre el futuro tiene que afectar nuestro presente. Y ese es el punto principal en este capítulo. Y es la aplicación práctica para nuestra vida esta mañana. El gran Dios le ha mostrado a la iglesia las cosas que van a suceder en el futuro. Y esa revelación es verdadera. Yo sé, voy a hablar de mí porque no me funciona con los amenes de ustedes. Yo sé que en el futuro la iglesia va a ser arrebatada y millones van a estar delante del Cordero adorándole y proclamando que Él es digno, porque con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Yo sé que el Cordero va a ser adorado, que vamos a estar en su misma presencia. Yo sé que el reino será establecido, pero sé que la iglesia va a ser levantada para ser guardada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, el saber eso afecta mi vida, porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo haciendo tesoros en la tierra. Jesús dijo eso, que había que hacerse tesoros en el cielo. Usted puede perder su vida afanado en los tesoros de la tierra, y no es que esté mal hacerlos. Lo malo es que no se haga en el cielo. Lo malo es que usted viva de acuerdo a las cosas que se ven y no de acuerdo a las que no se ven. Entonces, la revelación sobre el futuro a nosotros como iglesia nos ha sido dada de una manera más amplia a través de los escritos de los apóstoles, a través de los escritos de Juan en el Apocalipsis. Podemos saber las cosas que van a suceder. Podemos saber cosas que los judíos antes no sabían. Los judíos no sabían qué le pasaba a la gente antes cuando se moría. Ahora nosotros podemos saber que si partimos y estamos con Cristo, eso es mucho mejor que permanecer. Ahora nosotros sabemos que mientras estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero cuando estemos ausentes al cuerpo, estaremos presentes al Señor. Ahora yo sé que el Señor tomó cautiva la cautividad y que ha sido trasladado al paraíso todo aquel grupo de creyentes que antes estaban esperando la resurrección de entre los muertos durante todo el Antiguo Testamento y antes del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, a través de la iglesia nosotros podemos tener revelación de las cosas del futuro. Y Dios nos revela las cosas del futuro para afectar nuestro presente. Y usted puede ser que conozca varias cositas ya del futuro que tienen que estar afectando su forma de vida ahorita. Pero al igual que el rey Nabucodonosor, podría ser que usted falle en no actuar correctamente, por no entender que la revelación tiene un propósito. Vemos a través de la palabra que Dios le mostró al rey las cosas que iban a suceder en el futuro. Se le muestra, aunque él no lo puede entender completamente, eso de la piedra no cortada con mano de hombre. Nosotros ya sabemos que Jesús es la piedra angular desechada por los edificadores.
Nosotros ya sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros ya sabemos que Él es el Alfa y la Omega. Yo ya sé que Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Nabucodonosor solo supo que el reino venía. Y le fue representado el rey a través de esta piedra que vino, golpeó la estatua y la desmenuzó. Y no quedó nada de oro, no quedó nada de plata, ni de bronce, ni de hierro. Simbolismo de que el reino de Dios viene a remover todo gobierno humano. Y se establece su justicia, se establece su paz, se establece la autoridad del Cordero en una manera perfecta. Así que la imagen o la visión que se le da al rey le anticipa de que vienen otros reinos, pero que al final va a ser levantado el reino de Dios. Y aunque Nabucodonosor recibió esas revelaciones sobre su posición, quién era él, sobre las cosas del futuro, no fue sabio, no tuvo temor de Dios, que era el que lo había levantado. Se llenó de orgullo y fue humillado. Aunque muchos creyentes saben que Cristo viene o volverá, no están viviendo guardándose para el Señor. Aunque muchos creyentes saben que Dios nos ha llamado a una vida nueva y nos ha dado su espíritu, que nos hizo por su voluntad, nos hizo renacer para que andemos en vida nueva. Algunos creyentes quieren andar en la vida antigua, la vida del hombre carnal, la vida del hombre vano, lleno de vanidad. Entonces, al igual que con Nabucodonosor, que recibió revelaciones de parte de Dios y no hizo nada hasta que fue humillado, hay un gran grupo de creyentes que no están haciendo nada con la revelación que tienen. No están haciendo nada con el conocimiento bíblico. No están haciendo mayor cosa con las revelaciones que han sido dadas de parte de Dios para su vida. Y entonces nosotros tenemos que llegar al punto donde tenemos que hacer práctica esta lección, esta meditación de esta mañana, y consideremos lo siguiente. A Nabucodonosor Dios le mostró muchísimas cosas. Para entender todo esto que le voy a decir, hay que leer el libro. Pero así de una manera resumida, a Nabucodonosor Dios le mostró que los magos y los adivinos no conocen las cosas de Dios. Así que no se puede andar buscando al hermano Simón. No se puede andar buscando a ningún hermano allá por el Congo, ni allá por Santana. Porque los brujos, los adivinos, no conocen las cosas de Dios. Solo Dios, por su espíritu, las puede revelar a sus hijos. Entonces es necesario saber que las revelaciones que Dios le da a Nabucodonosor esperaban una reacción de vida de parte de él, pero también de parte nuestra si lo aplicamos. Otro punto más. A Nabucodonosor Dios le reveló que él conoce los pensamientos secretos de los hombres. Hay un texto que dice: yo Jehová que pruebo la mente y el corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos viven en temor por causa de eso? ¿Qué hace usted con ese conocimiento? De que Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce las palabras que salen de su boca. Dios conoce el pecado que hay en su corazón cuando usted sale abriendo su boca, sacando las cosas que están en su corazón. Vea cómo el conocer la palabra tiene que afectar nuestra vida. Si yo sé que Dios conoce mis pensamientos y las intenciones del corazón, ¿qué tengo que hacer? Cuidar mi corazón, cuidar mi mente, llevar cautivo todo pensamiento, caminar en temor de Dios, cerrar mi boca para no hablar necedades. Entonces, lo que sabemos de la palabra tiene que afectar nuestra vida. Entonces, a Nabucodonosor se le mostró que Dios conoce hasta los pensamientos secretos de los hombres, porque él supo lo que él había soñado. A Nabucodonosor se le mostró que Dios le da la sabiduría y revela los misterios a sus siervos. Y particularmente en esta área,
La Escritura establece: y no hará nada Jehová el Señor sin que lo haga saber a sus siervos, los profetas. Hermano, las cosas que Dios ha ido haciendo, Dios siempre las ha ido revelando a través de sus siervos. Y algunas con siglos de anticipación, otras con milenios. Dios siempre ha ido anticipando las cosas que va a hacer. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué está haciendo con esa revelación? Lo que debería estar haciendo es obrando, obrando, obrando. Porque sería algo así como esto. Mire. Usted trabaja en una fábrica, no le ha abundado todo el día, está mal en lo que debería de haber hecho todo el día, y de repente se corre la voz: el dueño viene, a las 3 va a estar aquí. ¿Qué le conviene a usted hacer? ¿Ah? Ver cómo se desmanea para que cuando el dueño llegue lo encuentre avanzado. Pero algunos hermanos han vivido tan tranquilos, tan indiferentes, inconstantes en el ministerio, en congregarse, en todo. El Señor ya viene y todavía siguen como las vírgenes insensatas. Poquito aceite y no les preocupa que tienen poquito aceite. ¿Qué hacemos con la revelación? Es una de las ideas que quiero que usted se lleve esta mañana en su corazón. Dios le reveló a Nabucodonosor que él aún puede hacer que un siervo suyo sepa lo que otro soñó. ¿Para qué está peligroso eso, hermano? Imagínese usted que Dios me haga saber las cosas que usted sueña. Dios le revela a Nabucodonosor que es tal su dominio y su poder que la locura que a él le agarró de que los voy a matar a todos si no me dicen que soñé. Hay un Dios en los cielos que conoce todos los misterios y conoce las cosas más secretas de los hombres. Y esto Dios lo ha probado a través de las Escrituras, hermano. Hubo una mujer que vino disfrazada y el profeta ya sabía porque Dios se lo había revelado. Y le habla: mujer de fulano, ¿y para qué te disfrazas? Le dice. Hubo un tiempo de guerra donde el profeta le revelaba al rey dónde estaban poniendo los campamentos del enemigo y le decía al rey: no te muevas hacia esa zona porque ahí están los sirios, ahí está el campamento enemigo. Y el rey un día se enoja y dice: ¿y quién es el que me traiciona? ¿Quién es el que le está diciendo al rey los movimientos de guerra que yo estoy haciendo? Y alguien le dice: no, mi señor, nosotros somos fieles, leales, servidores tuyos. Lo que pasa es que ese rey tiene profeta. Y a ese profeta Dios le dice todo lo que tú haces. Dios le muestra a Nabucodonosor que él tiene el poder de dar la revelación a quien él quiera, incluso hasta de los sueños ajenos. Dios le revela a Nabucodonosor que él puede escoger a quien darle a conocer el futuro. Dios escogió a Juan para revelarle un montón de cosas. Dios escogió a Pablo y le reveló un montón de cosas. A Isaías, al mismo Daniel, a Jeremías. Y ahora nosotros, a través de sus escritos, también podemos recibir revelación, hermano. Pero va a depender de su búsqueda y de su interés. Pero si ni lee la Biblia de aquí hasta el otro domingo, no espere revelaciones. No espere que Dios envíe ángeles. No espere voz audible. No espere un gran entendimiento. Porque Dios honra a los que le honran y Dios se acerca a los que se acercan. Y si Él es abandonado, yo también lo voy a dejar, dice el Señor. El trato de Dios es claro. Y el asunto es qué hacemos nosotros con la revelación de la palabra. Es tan serio el asunto que Dios dice a través del apóstol que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y yo considero muy seriamente esta frase que salió de parte de la boca de Dios cuando por medio de un profeta le dice al pueblo de Israel: que te libren tus amantes, le dice. Me dejaste a mí y te fuiste detrás de tus ídolos. Que te libren ellos, pues. Y yo pienso lo serio que esto significa a nosotros como iglesia, hermano. Porque su amante puede ser su trabajo, su dinero. Su amante pueden ser las cosas que usted ama.
O sea, aquello a lo que usted le está dedicando la devoción es su ídolo. Y Dios dice, nadie te va a poder librar. Pero como me has abandonado a mí, hay que te libren ellos. Que te libre tu dinero. Que te libre tu trabajo. Que te libren tus amigos. Que te libre tu vicio. Que te libre aquello en lo que has puesto tu confianza. Dios habla en términos bien radicales. Pero también Él establece las promesas de lo que Él quiere llevar a cabo en nuestra vida. Dios le revela a Nabucodonosor que Él es el juez y Él humilla y Él levanta a los hombres. Si usted lo sabe, si yo lo sé, la aplicación ahora es cómo esto afecta a mi vida. Si Dios humilla y si Dios levanta, entonces tengo que alinear mi vida para no ser humillado. Tengo que alinear mi vida para ser honrado por Dios, para ser levantado por Dios. David tuvo que decir, antes que yo fuera humillado, enaltecido andaba. Así que a Nabucodonosor se le muestra, a través, como le digo, de leer los capítulos en los que él está involucrado en el libro de Daniel, se le muestra que Dios es el que humilla, Dios es el que levanta a los hombres. A Nabucodonosor se le muestra que el Dios de los cielos da el reino, el poder y las riquezas a los hombres. Y esto es sumamente importante. El Dios de los cielos da el poder, da el dominio y da las riquezas a los hombres. Si usted se ubica en esta revelación, puede caminar en fe de que Dios va a obrar en su vida. Porque Él es el que da el poder a cualquiera que Él quiera dárselo. Y Él es el que da las riquezas. Entonces usted puede caminar en necesidad, pero si usted sabe que Él es el que da las riquezas, usted se va a volver a Él en fe, sabiendo que Él es el que levanta del polvo al pobre. Usted puede estar oprimido, usted puede estar en angustia, usted puede estar amenazado, usted puede estar en peligro, pero tiene que recordar que el cielo gobierna. Y usted reacciona en fe y se conecta con el Dios de los cielos para poder recibir el milagro de provisión, el milagro de protección sobre su vida. Pero usted tiene que activarse, así como el ejemplo que le ponía con el teléfono apagado, el teléfono encendido pero sin chip, encendido y con chip pero sin que haya ninguna llamada entrante, encendido con chip y con una llamada entrante pero sin que usted lo active. Diferentes niveles de conexión. Usted necesita conectarse con Dios y vivir conectado con Dios todos los días de su vida, no solo el domingo en la mañana. Porque de hecho mi experiencia en años me ha hecho entender esto: el que no puede ni siquiera conectarse con Dios en la mañana del domingo, menos lo va a hacer entre semana. Porque si ni aquí, en un ambiente de adoración, en un ambiente de quietud, de paz, de ministración de la palabra, del mover del Espíritu Santo, usted puede conectarse con Dios y agarrar una palabra de Dios, menos lo va a hacer allá en el mundo, con facturas, con gente, con negocios, con tanto calor, con tanto humo, con tanta gente malvada que le rodea. Pero aquí estamos en el oasis, donde podemos beber el agua de la palabra, donde podemos ser sustentados, animados, donde Dios puede hablar a nuestro corazón y decirnos: tú eres mi hijo, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu escudo, yo soy tu gloria, yo soy el que levanto tu cabeza, yo soy tu Dios, estás completo en mí. Y esa revelación tiene que cambiar nuestra forma de vida. A Nabucodonosor, Dios le mostró, entre otras cosas, que el Dios de Israel es el Dios de los dioses. El resumen es que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Y usted, como creyente, puede tomar ventaja de esa revelación. La revelación resumida esta mañana es esta: el cielo gobierna. Y por causa de que el cielo gobierna,
sus enemigos pueden ser barridos. Su necesidad puede ser suplida. Dios puede mover gente a favor suyo para bendecirlo. Por causa de que el cielo gobierna, hay un mejor futuro para usted. Porque Dios ha dicho en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de paz y de bien. El cielo gobierna en la revelación de esta mañana. Pero ¿cuál va a ser su reacción ante esa revelación? Nabucodonosor no reaccionó. Lo que hizo fue construirse una estatua. Como yo soy la cabeza de oro, cabezón, el rey Nabucodonosor se fue a construir una estatua de 30 metros y ordenó: doblen sus rodillas delante de mi estatua, y si no, los mato. ¿Qué hace usted con la revelación de la palabra? ¿Qué hace usted con lo que sabe del futuro? ¿Cuál es la manera en que el evangelio ha afectado su vida y le está afectando ahorita? Para caminar en temor, en santidad, en consagración, en devoción. ¿O todavía anda pensando en los amigos del mundo, disfrutar la vida porque está joven, o aunque está viejo también? La vanidad de la mente. ¿Y de qué manera la palabra está afectando su vida? Ah, ya no fumo, pastor. Ah, Dios debe estar bien orgulloso. Ya no tomo tampoco. No, hombre, con eso Dios ya tiene para usted 2 estrellitas de pegatina. Ya no digo mala palabra, pastor, y a veces solo poquita, media estrellita más. Y ahí nos vamos. ¿Qué hará usted con la revelación? Nabucodonosor no hizo nada, y por eso tuvo que ser humillado. Pero nosotros tenemos la oportunidad de reaccionar esta mañana y entender que si el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, si el cielo gobierna, entonces podemos tomar ventaja de las leyes y los principios del reino para vivir en bendición. Pero al mismo tiempo tenemos que caminar en temor todos los días de nuestra vida y darle la gloria a Dios y darle las gracias y encomendarnos y depender de Él. Yo al final lo veo práctico, simple, sencillo. Si el cielo gobierna, si el Dios Altísimo es el que tiene la última palabra, porque Él tiene la autoridad en todas las cosas, no voy a tener temor de los hombres. No me voy a mover por las circunstancias, porque estas están bajo la autoridad y el dominio de Dios. Pero voy a poner mi corazón, voy a humillar mi corazón bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea tiempo Él me levante. Por causa de que Él es Dios, voy a adorarle. Y voy a procurar en lo máximo posible que con mi vida pueda afectar la vida de otros, para que se conviertan en adoradores. Y si al final consigo lograr unos 12, me voy a morir en paz, porque ahorita no los veo. Si yo puedo afectar la vida de otras personas a que entiendan sobre la importancia de la adoración en espíritu y en verdad, la entrega, la devoción, la pasión. Si yo logro guiar a otros a Cristo y que echen mano de la vida eterna, si yo logro sacar a algunos de la confusión, de las tinieblas, si logro ser el canal de bendición para que algunos alcancen sanidad, otros sean liberados de la opresión demoníaca, otros alcancen vida eterna, me voy a morir en paz. Tengo un propósito para mi vida por causa de la revelación. Y mi propósito, siendo grosero, no se limita a estar al frente de una iglesia indiferente, de una iglesia que no ha entendido cuál es la forma correcta de adorar a Dios, de una iglesia que no ha entendido que no se puede ser discípulo de Cristo si se mira hacia atrás después de haber puesto las manos sobre el arado, de una iglesia en la cual muchos miembros no entienden que hay que pagar el precio de renunciar a todo con tal de seguirle a Él.
Al decir eso lo hago con toda la plena intención y conciencia de sacudirlo y de hacerle entender que yo sé que hay un propósito para mi vida, de usar mi vida. Y dentro de ese propósito es ministrarle a usted, exhortarlo, corregirlo, animarlo, instruirlo y de traer la revelación de la palabra. Pero luego lo que resta es su reacción ante la revelación. Nabucodonosor recibió una revelación, construyó la estatua. Recibió otra revelación y en esa revelación se sintió tan grande porque era el emperador del mundo conocido. Y quizás mirando en lo que se conoce según la historia como los famosos jardines colgantes de Babilonia, él dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he construido para mi gloria. Y se dio gloria él mismo. Y ese mismo momento, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero